Queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Hoy traigo una investigación que me parece que es un tema delicado, difícil, pesado. Así que pues cuando vamos a ir avanzando, de pronto habrá personas sensibles a estos temas, sobre todo desde la mitad o quizás ya al final del video. Les advierto esto por si de pronto son personas que son sensibles a ciertos temas, como lo que envuelve esto, ya ustedes se imaginarán. También voy a tratar de evitar ciertos términos, voy a tener mucho cuidado para no ser detectada, ya saben ustedes aquí en esta plataforma cómo funciona, entonces no quiero que me vayan a castigar el video y muy probablemente YouTube no lo va a compartir mucho y lo va a dejar en un rinconcito. Todo depende de las personas que entren y que participen con comentarios, que pongan su me gusta y ojalá compartan el video, y esa interacción ayuda bastante para que no quede por ahí en el olvido. Entonces, esta investigación, pues ustedes pueden pensar, pero ¿por qué traes esto después de tanto tiempo? Esto es prácticamente, esto es vintage, porque hubo un tiempo en el cual estuvo de moda este tema, se habló muchísimo, se veían libros, hasta en música, porque me di cuenta que también algunas bandas sonoras con ese nombre en películas, en videos y aquí en YouTube, eso fue súper explotado en muchas plataformas sociales, en forums, y se trata de el famoso adrenocromo. Quizás ustedes lo han oído nombrar y si no, pues aquí se van a enterar de qué es, cuál es el origen de esto y por qué ha causado tanto revuelo en las plataformas de los social media. Entonces, miren, cuando un tema se vuelve tendencia, se habla tanto del asunto que ya nos acostumbramos, y esto sucede con todo, hasta con las tragedias más fuertes, y como que vamos perdiendo la capacidad de asombro, porque ya de verdad cada día nos hablan de cosas tan impresionantes que uno como que se va acostumbrando, y sucede con digamos, las más recientes tragedias. Sucedió con algo de mucho impacto como fue con las Torres Gemelas. Por mucho tiempo se habló muchísimo, la gente hablaba muchísimo, pero hasta esas de alto impacto, esas situaciones van pasando y todo se va enfriando. Y hay quienes aprovechan eso, lógicamente, pero por más fuerte que sea un incidente, un suceso, eso va perdiendo fuerza en las masas y la gente hasta lo va olvidando. Entonces, esto lo hemos vivido una y otra vez con sucesos de impacto mundial, y sucede en todas las escalas, porque al final, por eso nosotros decimos que el tiempo todo lo va curando, es por eso. Pero lo cierto es que vivimos en un sistema en el cual estamos recibiendo en tiempo real una montaña de noticias que es impresionante, y yo me pregunto, ¿cómo es que logramos mantener la cordura? Porque con toda esa información y cada día más terrible, macabra e impresionante, con todo lo que vemos que sucede a nuestro alrededor, y sin embargo logramos continuar con nuestras vidas. Yo me pregunto eso porque a veces yo, por ejemplo, me siento a desayunar y veo una noticia que me hace llorar, me siento mal, pero sin embargo estoy desayunando. Entonces yo misma me siento como mal y digo, ¿cómo es posible que podamos continuar con nuestras vidas normales a pesar de lo que están sufriendo ciertos seres humanos en ciertos lugares? Es una cosa que a mí me impacta muchísimo, no sé si ustedes lo han pensado alguna vez, pero es que precisamente nosotros en nuestro diseño, como estamos diseñados, tenemos un mecanismo que nos permite continuar viviendo a pesar de hechos traumáticos de los cuales nos enteramos, o inclusive si los vivimos también, porque precisamente
como algo para sobrevivir a esas situaciones, tenemos ese mecanismo de defensa. Y a veces, por ejemplo, se puede convertir en una incredulidad, porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, personas en shock, nos damos cuenta que a veces esas personas actúan como si lo que ocurrió no hubiera ocurrido. Yo he visto situaciones donde tal vez pierde la vida un bebé o algo y la madre continúa a pensar que su bebé está bien y le habla como si nada, actúa, uno no es que se haya enloquecido, es ese mecanismo de defensa para que la persona pueda continuar viviendo, piensa que no ha ocurrido nada, que está todo bien. Hace poquito hablé del miedo, que también es un mecanismo de defensa y de supervivencia, que nos sirve para reaccionar, que nos salva la vida, pero a veces también necesitamos de lo contrario, de no tener miedo y más bien de tener esa incredulidad, de no creer a nuestros propios sentidos, lo que hemos visto, escuchado, lo que hemos vivido. Entonces, miren, vamos a afrontar este tema con la mayor seriedad posible, porque es un tema serio, a pesar de que muchos lo han manejado como, ay, el misterio, y entonces el adrenocromo y el morbo, y le ponen una música y todo así, pues como si fuera entretenido, y de hecho son canales de entretenimiento. Así que yo dije, voy a aportar esta información para que la gente ya entienda qué es y por qué se habla de este adrenocromo y cómo funciona y todo. Y vamos a ir un poco más allá de esta cuestión del adrenocromo. Así que los invito a que se quédense hasta el final, porque si se quedan con la primera impresión, no van a poder llegar al fondo de esto. Y ahora sé que no se va a poder abarcar absolutamente todo y esto siempre lo he dicho en mis videos, es imposible en un video abarcarlo todo, se quedará algo afuera, se quedará, pero voy a tratar de abarcar lo más importante en lo posible. Ahora empecemos por lo que es el adrenocromo. ¿Qué es? Bueno, es básicamente un compuesto químico que se forma mediante la oxidación de la adrenalina. Ya les hablé en el video anterior sobre la adrenalina. Esta adrenalina también la llaman epinefrina, que es una hormona y neurotransmisor producida naturalmente por el cuerpo humano y que se produce de manera espontánea cuando la adrenalina se oxida. Por ejemplo, cuando está expuesta al aire, ahí se produce el adrenocromo. Entonces, amigo, la adrenalina, para decirlo en palabras sencillas, se produce como reacción en el cuerpo humano, como reacción al miedo, al estrés, a una situación muy estresante. Y es un neurotransmisor, pero es que no es solo miedo, estrés, sino también en situaciones extremas, por ejemplo, de deportes extremos, que nos sube la adrenalina. Y miren que eso es adictivo, porque yo veo que hay personas que cuando se lanzan de un paracaídas quedan con esa adrenalina circulando en el cuerpo y sienten que la necesitan todavía, porque cuando se baja, sienten como un bajón. Miren que es muy parecido a ciertas situaciones. Entonces necesitan volver a hacerlo y por eso es que no dejan de hacerlo nunca, estos deportes extremos, y cada vez tienen que aumentar más el riesgo. Así que no es siempre digamos, un riesgo que estamos en peligro de vida, sino que también es buscado por el ser humano para sentir esa adrenalina y todas esas reacciones. Siendo un neurotransmisor, entonces hay gente que lo busca, que busca el riesgo, el peligro. Y el miedo intenso y las emergencias producen esta adrenalina. Se produce en unas glándulas llamadas las glándulas suprarrenales que están justo encima de los riñones y que es liberada al torrente sanguíneo cuando el cuerpo necesita reaccionar rápido ante una emergencia. Eso nos permite tener una capacidad de reacción muy rápida. La adrenalina prepara entonces el cuerpo para sobrevivir. Si tiene que escapar, si tiene que luchar, si tiene que trepar inmediatamente. Y hay personas que logran hacer cosas increíbles
que no sabían de ser capaces de hacerlo en los momentos que está circulando la adrenalina en su cuerpo. Esto, ¿qué hace esta adrenalina? Acelera el ritmo cardíaco para llevar más sangre y por ende se oxigena más el cuerpo. Entonces esa sangre oxigenada, ese oxígeno va a los músculos y también aumenta la respiración para que tomemos más oxígeno. Dilata las pupilas para poder ver mejor. Por ejemplo, si tenemos que escapar, si estamos en la oscuridad, si hay un enemigo o un depredador cerca. Entonces miren que todo esto es maravilloso porque es nuestro cuerpo, que es una máquina biológica increíble. Entonces todas estas reacciones son naturales y nosotros no las manejamos. Entonces, como les dije en el anterior video, a este proceso lo conocemos como respuesta de lucha o huida, el famoso fight or flight, y ya vimos cuáles son sus efectos. También se libera glucosa en la sangre para que se pueda tener más energía y más rapidez de reacción. El cuerpo agudiza los sentidos también para reaccionar más rápido. Hay situaciones en las cuales la gente tiene ataques de pánico, tiene miedo, como el miedo, por ejemplo, social, y algunas de estas reacciones se producen. Así que la persona empieza a respirar más, a tener pálpitos en el corazón, pero miren que ahí no está en un peligro real, es solamente una cosa psicológica, mental, pero el cuerpo reacciona como si estuviera en peligro. Esto sucede, pero seguramente con menos intensidad. La adrenalina se usa como medicamento salvavidas en casos graves, por ejemplo, en casos de shock anafiláctico. Reacción alérgica extrema, por ejemplo, cuando comemos un molusco o algo así que es muy peligroso. Esta adrenalina ayuda a abrir las vías respiratorias. En un paro cardíaco estimula el corazón. En el asma grave relaja los bronquios y se administra con jeringas automáticas como el famoso EpiPen. Pertenece a un grupo de sustancias llamadas catecolaminas junto con la noradrenalina y la dopamina. Entonces, una vez que el peligro pasa, otras hormonas como el cortisol ayudan a que el cuerpo vuelva a su estado normal. Toda esa excitación, toda esa alteración se tiene que calmar. Demasiada adrenalina por tiempo prolongado, por ejemplo, puede causar ansiedad, insomnio, hipertensión y un agotamiento tremendo, porque claro, todo eso requiere de mucha energía y esfuerzo al cuerpo. Entonces, en conclusión, podemos ver que es muy útil la adrenalina, es poderosa y necesaria y salva las vidas. Ahora volvamos entonces, ¿cómo se produce el adrenocromo? Se produce de manera espontánea cuando la adrenalina se oxida. Se requiere la oxidación de esta adrenalina que ya les expliqué, cómo actúa, cómo se produce. Así que tiene que estar expuesta al aire para que se oxide. Entonces, para obtener adrenocromo se necesita primero adrenalina, o sea, epinefrina, ya sea sintetizada en laboratorio o purificada de fuentes animales, como se hacía antiguamente. Ojo, porque esto ya se supone que no se hace más, porque a finales del siglo XIX y principios del XX, la adrenalina fue uno de los primeros medicamentos hormonales que los médicos intentaron usar para salvar vidas. Se usaba de origen animal, ya que en ese tiempo pues no existía aún la síntesis química industrial, no se hacía. Y la única forma de obtener esta adrenalina era recolectando glándulas suprarrenales de animales sacrificados. Generalmente lo hacían en los mataderos. Y pues hoy sabemos que los animales de matadero sufren estrés, estrés físico, psicológico, antes de su muerte. Y eso puede aumentar de un modo natural los niveles de adrenalina en el cuerpo. Entonces, a mediados del siglo XX, ya con el avance de la química orgánica, la adrenalina empezó a sintetizarse artificialmente en laboratorios. Hoy día se supone
que toda la adrenalina médica es sintética. Entonces, esto es lo que oficialmente sabemos, de modo que ya no necesitarían de los animales, ¿no? Luego, esa adrenalina debe ser oxidada, es decir, sometida a un proceso químico que le quite electrones para transformarse en adrenocromo. Para obtener adrenalina pura, se puede comprar, porque ya se consigue como compuesto farmacológico, por ejemplo, adrenalina bitartrato. No es necesario ya extraerla del cuerpo humano ni animal en la actualidad. Luego se expone a oxígeno del aire. Es un proceso ya muy lento. O se utiliza un agente oxidante como permanganato de potasio, peróxido de hidrógeno u otros oxidantes suaves. Aparecerá un color púrpura o rojizo en la solución. Y aquí esto pues a mí me llamó la atención porque, bueno, me perdonarán, seguramente no tiene nada que ver, pero son los colores precisamente, a mí esos colores de la liturgia católica me llama mucho la atención, que es el púrpura y el rojo, precisamente los colores que aparecen cuando se produce el adrenocromo. Yo no estoy diciendo que eso tenga algo que ver, pero esos colores que usan en las misas me llaman mucho la atención. Por ejemplo, perdonen este paréntesis, pero es algo que me viene a la mente en este momento, porque yo veo los cardenales que usan esos zapatos rojos. El rojo es un color, pues, que cuando uno piensa como en la pureza, en lo simbólico, a ver hacia la santidad, piensa en colores blancos, en colores muy claros, que al final psicológicamente tienen un significado, porque no es que uno se lo inventaron. El rojo es un color muy vital y precisamente la sangre es roja. Entonces siempre ha representado vitalidad. Y digamos que en la psicología de los colores, el rojo es fuerte, es muy fuerte. Ustedes hagan una obra de arte en rojos, nadie pinta las casas por dentro de rojo, por ejemplo, o de púrpura. Generalmente es blanco, beige, colores o de pronto una pared para contrastar, pero una pared. Si ustedes van a los lugares donde la gente tiene que relajarse o dormir, siempre son colores pasteles. Entonces no sé por qué los obispos cardenales usan el púrpura y el rojo y son precisamente los colores de el compuesto químico en laboratorio cuando se produce el adrenocromo. Pero bueno, esto no quiero aquí hacer una teoría rara de conspiración. Simplemente me llamó la atención por eso. Entonces miren que este producto que se obtiene es inestable, por lo que suele mantenerse en solución o derivarse químicamente para mayor estabilidad. Y aunque en el cuerpo puede producirse una pequeña cantidad, porque es que el cuerpo no produce cantidades enormes de adrenocromo, por oxidación espontánea de la adrenalina debido a los radicales libres, por ejemplo, esa cantidad es demasiado baja, no es acumulable ni utilizable. Entonces tratemos de imaginar a estas personas de la élite con el laboratorio en casa o en el sótano por allá donde nadie los vea produciendo adenocromo. No es fácil, ya vimos cómo se hace esto. Se requiere y no tiene necesidad de ir a sacarle la sangre a nadie porque miren que ya la adrenalina se vende en los laboratorios químicos, se puede obtener fácilmente. Ya vamos a seguir viendo para darnos cuenta de todo esto. Así que no se extrae directamente de personas ni se forma de manera útil dentro del organismo humano. No se utiliza este famoso adrenocromo que se produce en nosotros porque es poquísimo. Todo el proceso puede hacerse, como les decía, en laboratorio sin necesidad de recurrir a fuentes humanas, ni siquiera animales. Ahora veamos entonces cuáles son los efectos atribuidos, porque muchas personas que hablan del adrenocromo en YouTube le atribuyen al adrenocromo una serie de características muy particulares.
Por ejemplo, dicen que causa una euforia extrema, que da éxtasis y supuestamente causa una sensación de poder, placer y exaltación emocional mucho mayor que cualquier droga conocida. ¡Wow! O sea, esto es impresionante. Sigamos, porque es que esto hay que sustentarlo bien. Dicen que crea alucinaciones potentes. Se dice que es más fuerte que el LSD o el DMT, produciendo visiones, estados alterados y experiencias trascendentales. O sea, es fuertísimo esto. Le atribuyen rejuvenecimiento físico además. O sea que es como un elixir que regenera el cuerpo, detiene el envejecimiento, revitaliza órganos y tejidos, te da claridad mental y aumento de poder cerebral. Esto, por ejemplo, se lo debieron haber dado a Biden y a muchos por ahí que yo veo en la política necesitan de esto porque son prácticamente momias ambulantes. De hecho, se ven todo lo contrario. Estas personas de las élites, a ver, no todas, no quiero generalizar, porque las verdaderas élites es gente muy sana de salud, se alimentan muy bien, hacen mucho deporte, y sí hay unos que se dopan con cosas químicas, pero de otro tipo. Ya vamos a hablar de eso también. En el caso de los artistas y de la farándula, Hollywood y toda esta gente está súper acabada, súper deteriorada, o sea que no podemos decir que estén consumiendo esto porque cada día se les ve peor. Y obviamente produce una adicción muy poderosa. Y aquí viene lo más oscuro, porque esta narrativa incluye lo siguiente. Dice que solo funciona si se extrae en el punto de sufrimiento, de mayor terror y dolor de la persona que está donando, entre comillas, que es el donante, a la persona que se le extrae el adrenocromo. Hay que torturarla, hacerla sufrir, tiene que pasar por una situación terrible para poder extraer el adrenocromo. ¿Y de dónde salió esta narrativa? Bueno, veamos muy hacia atrás, por ejemplo, Aldous Huxley. Él menciona el adrenocromo en 1954 en su ensayo Las puertas de la percepción, al hablar de sustancias que podrían alterar la mente, o sea, que te lleva a estados alterados mentales. Se refirió a esto como un posible subproducto de la adrenalina. Es correcto, el adrenocromo es un subproducto de la adrenalina, que según algunos psiquiatras de la época podría estar relacionado con ciertos estados psicóticos como la esquizofrenia. Fue una mención, pero una mención seria, científica. No fue algo para causar sensación o terror o algo así. Pero es muy posible que él sí haya inspirado a Hunter Thompson años después, que ya lo exageró bastante en su libro, que después se convirtió en una película, entonces imagínense el alcance que tuvo esto. Hunter Thompson en su libro de 1971, Fear and Loathing en Las Vegas, presentó el adrenocromo como una droga brutal y poderosa. Fue una ficción provocadora, pero muchos lo tomaron como real, yo no sé, y esto ocurre bastante. En realidad, la película Fear and Laughing en Las Vegas de 1998, basada en ese libro de Hunter Thompson, es una sátira psicodélica que mezcla realidad y ficción, como en un viaje caótico, lleno de drogas, paranoia, crítica social. Raúl Duke, esto es más o menos el argumento, y su abogado, el doctor Gonzo, viajan a Las Vegas para cubrir una carrera de motos en el desierto. Ellos llevan consigo una maleta llena de drogas, como el LSD, el éter, la mescalina, la coca, bueno, todo eso, de todo un poquito. Y entre estas estaba el adrenocromo, que se menciona brevemente, no es el tema principal, pero se menciona brevemente como una droga extremadamente poderosa y rara
supuestamente obtenida de la glándula pineal de un ser humano vivo. Aquí ya él abre la puerta a lo que ocurrió después. En una breve escena, Duke menciona que es, abro comillas, lo más poderoso que existe, cierro comillas. La película no trata sobre el adrenocromo, sino sobre la locura del consumo de estos estupefacientes, del cinismo de los medios y del colapso de los ideales en Estados Unidos. El adrenocromo aparece solo como parte del arsenal psicodélico que tienen en esa maletica, es decir, la primera vez que el adrenocromo aparece con una connotación alucinógena, poderosa, peligrosa y casi mística, es en este libro que les estoy mencionando, y luego pues la difusión con la película, eso fue la sensación. Y sí, el adrenocromo sí existe, queridos amigos, pero en el ámbito científico y fisiológico nuestro. Pero era visto como una curiosidad química con potenciales y fallidos usos en psiquiatría, no como droga recreativa. Es que en esos años hubo un descubrir de muchas cosas. Estaba la psicodelia en los años 60 y luego empiezan los estudios psicológicos y se estudian también los efectos de todas estas sustancias. Se está estudiando el cerebro, se está estudiando una cantidad de situaciones del humano y de cómo reacciona el cerebro. Entonces, por eso se estaba como observando ese descubrimiento del adrenocromo, como esto para qué sirve, esto qué causa, pero se estaba sobre todo estudiando en el ámbito de la psiquiatría, porque tiene mucho que ver con el ámbito psiquiátrico. Por ejemplo, Abraham Hoffer y otros investigadores de los años 50 estudian el adrenocromo en relación con la esquizofrenia, pero nunca dijeron que fuera placentero ni que produjera euforia. Ni siquiera Thompson pretendió que eso fuera así, que esto produjera todas estas cosas, ¿no? Él mismo aclaró años después que lo inventó como parte de su obra, el tono psicodélico y absurdo del libro, que lo han comparado con el cubismo. ¿Cómo pudo saber Thompson entonces sobre el adrenocromo? Pues seguramente leyó en la literatura médica o psiquiatra o algún libro de Huxley. Lo más seguro es que lo haya leído por Huxley. A finales de los 60 y principios de los 70 ya circulaban en círculos contraculturales y psicodélicos algunos textos sobre el adrenocromo como posible psicotógeno, o sea, sustancia capaz de inducir a estados similares a la esquizofrenia. En especial los estudios de Hoffer y Humphrey Osmond, que lo mencionaban como un subproducto de la adrenalina que podría inducir hacia síntomas psicóticos en exceso. Pero yo ahora, después de haberles dicho qué es el adrenocromo en realidad y por qué después se volvió de moda, cómo se volvió de moda y cómo nació esa narrativa conspiranoica, me gustaría razonar también sobre el otro lado de la moneda, que es la realidad, la cruda realidad en la que nosotros vivimos. Nosotros hemos visto nacer entre nosotros individuos que disfrutan con el dolor de los otros, que casi que no pueden evitar causarle sufrimiento a otras personas. Estos individuos han sido identificados como psicópatas y ya se sabe que no todos los psicópatas son asesinos, porque hay psicópatas que hay muchísimos y que están ejerciendo carreras muy brillantes y que están integrados en la sociedad, pero que no le quitan la vida a nadie. Pero hay unos que sí y tienen un componente muy fuerte de sadismo y es a esos que yo me refiero, porque aquí vamos nuevamente a ver que estas personas que son sádicos, estas personas disfrutan con el dolor del otro, con el sufrimiento y entonces buscan como sistemas para causarlo. Unos son más creativos que otros, perdón la expresión, pero es así, usan su creatividad para ejercer ese dolor, también para
quitarles la vida a esos otros de maneras distintas para esconder lo que están haciendo. Por mucho tiempo logran esconderlo y eso se vuelve adictivo. Y aquí ya estamos viendo que no hay necesidad de un adrenocromo para tener esa adicción y que la realidad siempre supera la ficción y esto no es una frase de cajón, cliché, porque realmente lo es real. Hay muchas personas que siguen estas narrativas del adrenocromo, de las sectas satánicas, de los sacrificios, porque eso trae mucho morbo, pero la vida real es todavía más preocupante y yo diría que deberíamos concentrarnos en esta para poder evitar, para poder cuidar a nuestros hijos, a nuestras familias y para entender en qué mundo nos estamos moviendo, porque hay depredadores en ese sentido. Y estos depredadores necesitan de eso, entre comillas, necesitan, porque lo que les produce, toda esa química que a ellos les produce en el cerebro, el causar el sufrimiento a otros, ese placer es muy grande y muy satisfactorio, así que lo buscan cada vez más, por eso se vuelven seriales. Nosotros desafortunadamente en Colombia tuvimos a uno de los peores que fue Garavito y hemos tenido varios. Entonces estos individuos siempre empiezan con el primero y luego ya después no se pueden detener. Es imposible que se detengan a menos que alguien más lo haga. Estas personas no sienten culpa ni angustia al ver el dolor ajeno, al contrario, lo disfrutan. Algunos estudios han mostrado que en ciertos psicópatas el acto de ejercer dominio o causar dolor activa el circuito de dopamina. Volvemos a la química que está muy implícita, muy implicada en esto. La química nuestra. Igual tal cual, cuando una persona común come, gana dinero o tiene su intimidad con otras personas, es lo mismo, es esa misma sensación de placer, digamos que para como comparación. Entonces, cuando ellos cometen estos actos terribles, su cerebro los compensa. Ellos sienten esa compensación y eso se vuelve una droga. Entonces aquí no estamos hablando de ningún adrenocromo, ni que se lo inyectan para ser jóvenes, no, estamos hablando de una droga real, droga entre comillas, que son nuestras propias enzimas que liberamos, los neurotransmisores que liberamos cuando hacemos algo que nos causa placer. El problema es que a algunos les causa placer este tipo de cosas y sin eso no sienten placer. Entonces lo van a buscar. Ellos salen a la calle como unos cazadores a cazar sus presas. Y eso es algo que la ciencia y la neurociencia tiene que estudiar muchísimo porque es un peligro. Estos seres humanos que muchas veces desde muy pequeños ya nacen como con esa situación y seguramente en las situaciones familiares eso empeora. Yo he visto una serie de casos que muestran que es así, desde muy pequeños ya dan muestras de esos comportamientos. Así que estos individuos no necesitan consumir nada, ni adrenocromo, ni ninguna otra droga para sentirse así, porque su droga es el acto en sí, el poder que eso les da, que ellos sienten que tienen el control sobre el dolor ajeno, sobre las otras personas. Entonces, queridos amigos, en conclusión, lo del adrenocromo es un mito que fue creciendo y todavía está circulando, porque yo todavía veo de vez en cuando videos que hablan del adrenocromo como algo terrible, pero no es eso, ya les expliqué qué es. Entonces, lo del vampirismo, yo no sé esto del vampirismo energético, las larvas energéticas, de eso yo no sé, soy totalmente agnóstica en eso. Digo que no sé, pero tampoco puedo negar la existencia porque no puedo probar que no exista, solo que no he podido comprobar que esto sea así. Pero lo que sí sé es esto que les acabo de decir, estos depredadores que están entre nosotros, están integrados en la sociedad. Y aprovecho para decirles que cuiden mucho a sus hijos, a los niños y a las niñas.
cuide mucho también a los hijos de los vecinos, no solo los suyos, porque muchas veces estamos viendo últimamente una violencia muy grande en las familias, en los núcleos familiares. No seamos indiferentes, estemos pendientes de los comportamientos de nuestros vecinos. De verdad, si ustedes ven que un niño, por ejemplo, va de la mano y lo ven con miedo, deténganse un momentico a ver por qué ese niño tiene miedo, si se parece a esa persona. Muchas cosas que nosotros podemos evitar si estamos como más atentos, porque he notado que desafortunadamente, muchos casos no se resolvieron en el tiempo justo para haber salvado las vidas, como lo que sucedió en Bélgica, por ejemplo, cuando un hombre tuvo a 7 niñas secuestradas en su casa. ¿Cómo es posible que nadie se dé cuenta? Construyó un búnker allá abajo, unos túneles y esas pobres criaturas sufrieron lo indecible, pero después se fueron dando cuenta que no era solo él y ya encontraron después la conexión con un político. Así que estamos hablando de redes de P, no termino la palabra porque si no, ya ustedes saben, son redes mundiales que hay. Entonces, se puede decir, cuando a mí me hablan de entidades que se nutren de nosotros, pero qué más nutrirse de otros que estos depredadores que son de carne y hueso y son humanos. Y son personas que le venden estos pequeños a personas que están en la política, en la policía, en instituciones, y se hizo todo lo posible por esconderlo. Lo protegieron, hasta que ya cuando fue inevitable que se supiera, también se mantuvo todo el máximo posible oculto, despidieron al fiscal que condenó, despidieron a los policías que sí investigaron. Ustedes imagínense el dolor de esos padres de encontrar a sus hijitas en esas caletas por allá debajo. La mente de esta persona, él se robaba a las niñas y decía que él quería crear un mundo subterráneo lleno de niños para que el mundo fuera más lindo y más, pero las drogaba, las abusaba. O sea, 2 nenas murieron de hambre porque él estuvo preso. Eso fue un caso muy famoso y cuando las encontraron, pues ya no había nada que se pudiera hacer. Así que viendo esos casos, hace poco encontraron un búnker en Alabama con unos niños, desde creo 3 a 10 años, pequeños. Y no les digo porque no puedo hacerlo. Aquí no se puede ni hablar, eso es otra cosa. ¿Por qué todo este impedimento para poder usar las palabras? ¿Por qué? Si eso sirve para que la gente se entere, no para crear más morbo y más preocupaciones y más estrés, para prevenirnos, para ayudarnos, precisamente es un mecanismo social. El informar es un mecanismo social, pero informar la realidad, no fantasías y cosas que sirven solo para entretenernos. Más bien la realidad y debería haber total libertad de informar esto. Pero miren que si yo lo hago, como les digo, mi video va a ser seguramente vetado de alguna manera. Es muy feo esto. Cuando estaba haciendo las búsquedas, no saben cuánta censura me llegó. No me dejan mirar. Es muy desilusionante y muy frustrante esto. No me puedo imaginar lo que sienten los padres cuando ven que los casos se van enfriando. No se puede hablar, no se puede mostrar, no se puede hacer nada, es muy duro y esto nos mantiene aislados de la realidad, de lo que está pasando. ¿Quién sabe cuántos búnkeres todavía hay por ahí en el mundo? ¿Quién sabe cuántos lugares subterráneos no hay? Así que estemos, como les digo, sean chismosos, no importa, porque pueden salvarle la vida de pronto a un niño, una niña, a una mujer, una persona que está siendo secuestrada, porque la privacidad, el respeto, muy bien, pero a veces somos demasiado respetuosos del espacio, de la privacidad, pero por eso mismo
no nos damos cuenta de lo que sucede en el garaje del lado, en la casa del frente. Y cuando yo veo esos casos de muchos años de esas niñas ahí, yo digo, es imposible que ni un jardinero, nadie se dé cuenta. Hay una indiferencia terrible, amigos, y pues rompamos con eso. Rompamos con esa indiferencia. Si oyen una pelea, por favor, inmediatamente avisen. Y yo entiendo que hay personas que no se quieren involucrar porque tienen miedo, porque ya también se ha visto que cuando van a salvar a alguien terminan mal. Pero sí se puede hacer muchas cosas. Quizás si tienen miedo de ir y pueden estar en peligro, pueden llamar, hagan escándalo. Personas que están atracando por la calle. Si todos gritan y les tiran botellas a los ladrones, ellos se tienen que ir, pero no se queden callados allí haciendo el video en silencio, porque lo único que van a hacer es después hacer viral el video, pero la persona ya no está viva. Así que amigos, la cuestión de ya vimos el miedo, ya vimos hoy un poco esto del sufrimiento, ya sabemos que el adrenocromo definitivamente es un mito que fue creciendo, se puede decir, un mito urbano, un mito que realmente no, pero la realidad sí es más fuerte todavía porque también vimos este caso Epstein y miren, no ha pasado nada, no se habla, no se conocieron ni siquiera los nombres. Dense cuenta cómo funciona este sistema. Es impresionante. Así que no creamos todo lo que nos dicen ingenuamente. Averigüemos, miremos, revisemos, porque se puede hacer, pero tampoco nos volvamos tan escépticos sin mirar y sin, dejemos siempre la duda, dejemos la duda y tratemos de averiguar un poco más. No nos quedemos allí con esa duda, tratemos de averiguar, porque hay muchos casos donde con un poco de investigación podemos llegar a las respuestas. Bueno, amigos, espero que les haya parecido interesante, útil este video y nos vemos muy pronto, como siempre, cada semana aquí en Mystery Channel con más información e investigaciones. Un abrazo y cuídense mucho.